La numerología es el estudio del significado esotérico de los números. O podríamos decir de cualquier cosa que se pueda convertir en número, especialmente la fecha de nacimiento y nuestro nombre. Los números siempre han tenido un significado religioso y mágico. Ya en el Antiguo Testamento nos hablaban de esos números. Ese Antiguo Testamento da las dimensiones exactas del Arca de Noé y de las distintas partes del Templo de Salomón. Asimismo, muchas catedrales medievales fueron diseñadas y construidas según figuras geométricas con un fuerte significado esotérico. Los masones guardan todavía los secretos de la magia dentro de su arquitectura. No perdáis de vista los nombres. También tienen una gran importancia religiosa y, cómo no, mágica. Todos ellos tienen un significado original. Si nos fijamos, por ejemplo, en el nombre de Ana, es una forma griega del nombre hebreo. Los dados, esos utilizados en tantos juegos, podríamos denominar que son los dados de adivinanza. Los dados se han utilizado para adivinar desde la antigüedad esa hoja francesa del siglo XVI. Es un juego basado en lamentaciones de los dados y se utiliza para obtener respuesta a preguntas sobre el futuro. Los nombres también pueden tener un poderoso significado. En muchas sociedades se consideraba peligrosísimo dar a conocer el nombre a un extraño. Esto sucedía para que no pudieran lanzarse todo tipo de maldiciones. Una forma de evitarlo era tener un nombre secreto. ¿Y quién no tiene un nombre secreto hoy en día, verdad? Que solo uno mismo conociera. Así cualquier otro nombre que se conociera por todos era solo una designación pública. De esa manera, no contenía la esencia de su identidad. Los nombres pueden convertirse todos en números. De hecho, en numerología, la importancia no es el significado original de un nombre, sino la suma del equivalente numérico de cada una de sus letras, ya que contiene información vital sobre la personalidad, los objetivos y sobre todo aquello por lo que debe esforzarse en la vida. Pasemos ahora a hablar un poco de la historia de la numerología. Ya que los números han sido importantes en todas las civilizaciones, en todas las religiones, en el arte y en la ciencia, se han empleado para contar, para diseñar edificios y para fines místicos. Los cabalísticas fueron los responsables de la numerología moderna. Representaban la parte mística del judaísmo, aunque optaron algunos elementos del pensamiento cristiano e islámico. Fueron grandes eruditos y ejercieron su influencia a partir del siglo XII en el sur de Francia y en España y Portugal, hasta su expulsión en 1492. El árbol de la vida es ese árbol que ya en el siglo XVII formó un significado completo. Forma parte del complejo sistema gráfico de la Cábala, que ilustra la relación entre Dios y el hombre. Pero no solo eso. Esos árboles de la vida manifiestan la esencia, el ser individual, es decir, de cada humano, de cada uno de nosotros de manera individual y a su par colectiva.
Ay, esos filósofos eruditos estudiaron y practicaron astrología, alquimia, magia y el significado místico de los números. Muchas veces damos poca importancia a toda esta antigüedad y de ella sale todo lo que conocemos a nivel esotérico, erótico, extrasensorial, mágico y profundo. No podemos olvidarnos tampoco de Pitágoras al hablar de los números. El famoso filósofo matemático, nuestro querido Pitágoras, estaba fascinado por las estrellas, la música de las esferas y las relaciones entre los números, que se consideraba uno de los fundadores de la numerología. Pitágoras es más conocido probablemente por el teorema de Pitágoras, claro, basado en todos aquellos catetos de un triángulo rectángulo, las propiedades geométricas de los triángulos, los cuadrados y, ¿qué os voy a contar? Todas esas formas que hoy podríamos asociar a la geometría sagrada. Su teorema fue solo un cálculo entre enorme colección de obras que incluían un estudio que llevó toda la vida a este querido Pitágoras sobre el significado de los números en la geometría, en la música, en la arquitectura, en la astrología y en la astronomía. Pero realmente, ¿quién fue Pitágoras? Pitágoras fue el fundador de la influente e influosa hermandad religiosa de los pitagóricos. Todos ellos creían en la inmortalidad y en la trascendencia de las almas, en esa transmigración y en esa reencarnación. Pitágoras viajó por todo el mundo antiguo durante muchos años, aprendiendo cosas sobre el universo, el género humano y Dios, las religiones, filosofías, ciencias con las que se encontró y que con todas ellas plasmó un sistema y fundó una escuela esotérica en la cual, ahí en ese sur de Italia, pudo dar nombres a esos filósofos posteriores como Platón y Aristóteles, que basaron toda su filosofía en el trabajo de Pitágoras. Para Pitágoras, la escuela del pensamiento de los números se hallaba detrás de todas las vidas, de estos seres humanos. Se le atribuye a Pitágoras el descubrimiento de las relaciones entre las matemáticas, las notas musicales, incluyendo la octava de los intervalos, esas notas musicales con esas antiguas armonías. Según Pitágoras, los números impares eran masculinos, activos y creativos, mientras que los números pares eran todos aquellos femeninos, pasivos y receptivos. Cada número del 1 al 9 tenía sus propiedades específicas. La descripción de Pitágoras de dichas propiedades todavía tiene una gran influencia en la numerología moderna. Si nos fijamos ahora en los fundamentos de la numerología toma el nombre y la fecha de nacimiento y lo reduce a dígitos simples. Se considera que los números resultantes revelan la personalidad de cada individuo. Aunque la numerología reduce el nombre y la fecha de nacimiento a dígitos simples para revelar el yo esencial, nuestra esencia, nuestro espíritu, los puntos fuertes y las debilidades, las metas que se deberían intentar alcanzar en la vida. Muy poca gente responde completamente a un número. Es más, todo lo probable
es que su personalidad contenga elementos de varios números. La combinación entre esos números es lo que determina la compleja personalidad de cada individuo. Sin embargo, mucha gente tiene un número que aparece mucho más que los demás. La teoría de Pitágoras sobre la masculinidad y la feminidad de los números todavía se emplea en numerología hoy en día. Los impares se consideran totalmente masculinos y los pares femeninos. Los términos masculino y femenino no tienen prácticamente nada que ver con el sexo. Relacionar pasivo, receptivo, complaciente y afectuoso con la palabra femenino y activo, creativo, confiando y frío con la palabra masculino. Se considera hoy políticamente incorrecto y sexista. Por desgracia, es difícil evitar esa terminología en numerología, puesto que refleja la relativa posición de los hombres y de las mujeres en las sociedades antiguas. Todo el mundo, todo ser, tiene una mezcla de atributos masculinos y femeninos, el yin y el yang. Por ejemplo, hay muchos hombres que son amables y complacientes, y muchas mujeres agresivas y dominantes. La numerología trata principalmente con los dígitos del 1 al 9. El número 0 fue introducido en el siglo IX por los árabes. Durante muchos siglos no fue aceptado en Europa occidental y no tiene ningún significado en la numerología, aunque para mí sí. Ya hablaremos de él posteriormente. Los números 11 y 22 a veces pueden ser importantes en numerología. Ambos tienen significados esotéricos y ambos forman un tándem del que también vamos a hablar en breves momentos. Ahora daremos paso al significado de cada uno de los números, del 1 al 9. Veremos el 0, el 11 y el 22. Estar atentos a esas fechas, a vuestros nombres y el resultado. El número 1 es el número de la unidad, de los comienzos, el número de Dios, el número del creador del universo. Es el primer número masculino, en parte por su forma fálica y en parte por su fuerte carácter creativo. Es el símbolo de la actividad física y mental. En los términos de personalidad, el 1 representa liderazgo, organización y mucha ambición. Las personas con predominio del 1 son líderes natos. Se les ocurren ideas y tienen la capacidad organizativa para llevar a cabo todo aquello que pase por su mente. Son más bien individualistas y no suelen encargarse bien como miembros subordinados de un equipo. Puede que sean solidarios y además muy tercas. Quizás los demás los consideren agresivos.
El número 2. Según el gnosticismo dualista, el bien estaba en continuo conflicto con el mal, el yin y el yang. Si el 1 representa a Dios, entonces el 2 representa el mal o al diablo. La principal característica del 2, sin embargo, es que es femenino, complaciente, receptivo, comprensivo y pasivo. En términos físicos, de sexo, la forma de 2 representa 2 líneas verticales, como en el número romano, 2. Simboliza la vagina, donde encaja el 1, la forma de pene. La personalidad de la gente con predominio del 2 es totalmente opuesta al 1. Son gentes pasivas y seguidoras más que líderes. Son muy aptas como subordinadas y miembros de un equipo. Es probable que sean demasiado serviciales y su natural docilidad puede percibirse como timidez o debilidad. Prefieren persuadir a la gente de un punto de vista antes de enfrentarse a ellos. Tienen una habilidad reconciliadora innata. Son capaces de ver siempre los 2 lados de un argumento y por consiguiente pueden unir a las partes contrarias. El número 3 es el número generativo, porque su forma sugiere los genitales masculinos y la unión sexual, y también porque el 1 y el 2, macho y hembra, hacen el 3, el hijo. En geometría, el 1 es un punto, el 2 una raya, pero el 3 es la primera figura plana, el triángulo. Un triángulo con una punta hacia arriba representada y representa la sexualidad masculina y el fuego. Con la punta hacia abajo representa la sexualidad femenina y el agua. Es un número sagrado, el de la Trinidad cristiana, el de los dioses celtas y el del hinduismo. Las personas con predominio al número 3 son activas, armoniosas y amantes del placer. Procuran reconciliar a los opuestos, es decir, el 1 y el 2, e intentan unirlos para obtener como resultado el perfecto y conflicto 3. Si sumamos sus vértices, son personas sumamente versátiles, sociables, y tienden a ser sexualmente interesadas e interesantes. Aunque excelentes conversadores, a veces pueden parecer demasiado superficiales. Nuestro querido 4 es el número de la materia. Los grupos de 4 suelen ser extremadamente sólidos y estables y con construcciones inmutables, como las 4 estaciones, los 4 elementos, los 4 puntos cardinales. En geometría, el número 4 es mágico y en arquitectura el cubo, con su base cuadrilátera y sus caras superior y laterales representan tanto la estabilidad como la rigidez. Dentro de la personalidad, el número 4 representa la estabilidad, aunque también pueden ser personas a veces insensibles, aburridas, suelen ser muy trabajadoras y eficaces en el trabajo,
particularmente en áreas como la planificación, organización, administración. Aunque los número 4 rara vez son estimulantes o informales, la sociedad no funciona sin su estabilidad. Hablemos ahora del 5. El 5 es el número de los sentidos, el de los seres humanos. 4 miembros y una cabeza hacen 5 proyecciones principales del torso. También es el número de la tierra, de la naturaleza, del oculto. El número 5 es bastante sexual. La suma de los genitales masculinos 3 y de los genitales femeninos 2. Ya sabéis que para mí hay 5 elementos, ya que el quinto es el ser. Las personas con predominio del 5 en su carácter numerológico son activas e incansables. Quieren probarlo todo, pero no se deciden por nada. Son impulsivas y tienen un poquitín de mal genio. Le gustan los cambios, los retos, pero se arriesgan demasiado y suelen actuar primero y pensar después. Son progresistas, liberales y con compañía bastante excitantes, sobre todo sexualmente. Debido a su implacable búsqueda de libertad, no suelen ser muy estables o fiables. Hablamos ahora del 6. Es uno de los números más armoniosos y matemáticamente es tanto 2 por 3 como 1 más 2 más 3. Simbólicamente está bien equilibrado. Es el número de la creación, 6 días, y el de la unión sexual armoniosa. La superposición del triángulo inclinado hacia arriba y del triángulo inclinado hacia abajo, forma de estrella de 6 puntas, la famosa estrella de David. Es un número femenino y a la vez 2 por 3, por lo que representa el lado maternal del sexo femenino. La seguridad, la estabilidad, la calidez y aspecto doméstico. Las personas con predominio del 6 son hogareñas y les gusta el calor, la seguridad de la familia. Son aleatorias, equilibradas, sociables y capaces de asumir responsabilidades, aunque a veces sean un poquito engreídas. Tienen tendencia a inmiscuirse porque creen saber siempre lo que es mejor. Nuestro número 7 es uno de los números más sagrados y mágicos en las religiones judeocristianas. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7º, creando la semana de 7 días. Son 7 los colores del arco iris, 7 los pilares de la sabiduría y 7 las maravillas del mundo. Las personas con predominio del 7 son reflexivas y con una fuerte inclinación hacia la religión no ortodoxa o el misticismo. Suelen ser introspectivas e individualistas o simplemente solidarias. A menudo intelectuales. Pueden resultar difíciles de ser sociables, por lo que tanto quizás pertenezcan un poco fríos y distantes. La opinión de los demás no suele afectarles demasiado. Se organizan y trabajan muy bien por su cuenta. Y por su temperamento, no suelen adaptarse a todos los cambios del trabajo en equipo. Las actividades y los placeres mundanos no tienen casi ninguna importancia para los números 7, que prefieren disfrutar del escapismo, de las fantasías y de las ilusiones.
nuestro pulpo de los 8 pentáculos, el 8. Los aspectos terrenales del 4 se amplifican en el 8. Aparte de los aspectos mundanos, el número 8, horizontal, es el símbolo mágico del infinito. También la puerta hacia la otra vida, el sendero de las 8 etapas del budismo, conduce fuera de la existencia material. En términos de numerología, se destacan los aspectos prácticos del 8, como la huida del mundo. Las personas con predominio del 8 tienden a ser materialistas, mundanas, trabajadoras, perseverantes. Son excelentes negociadores, tienen predisposición hacia el orden y una amplitud innata para ganar dinero. Sin embargo, todo lo que consiguen lo pueden perder. Por desgracia, pueden tener tantos fracasos materiales como éxitos. Muchos pueden ser ambiciosos y también muy crueles con este número 8. Nuestro número 9, 3 por 3, 9. Así que el 9 es un número enormemente poderoso. Es el dígito siempre más alto y se representa como logro y realización. Se asocia al embarazo por los 9 meses del mismo y por la forma redondeada de barriga del mismo número. También es el número de la iniciación, del ascenso, desde un primer estadio a un estadio superior. Las personas con predominio del 9 son triunfadoras, tienen ideas brillantes y altos ideales que persiguen con toda su energía y no les asusta dejar atrás a todo el mundo. Son extremadamente creativas, a menudo artistas y muy conscientes de su propio esplendor. Aunque se orgullecen de un talento, les gusta que les aplaudan. Nunca alardearán de sus considerables triunfos. Los números 9 son éxito rotundo y triunfantes de vida. Nuestro famoso número 11 es el número de la revelación y de la percepción espiritual. Las personas con predominio del 11 confían en la intuición, pero también son prácticas, informales, sensibles. El 11 se reduce a 2, 1 más 1. Y las personas de tipo 11 tienen muchos atributos de las de tipo 2. Los 1 del 11 también confieren cualidades de tipo 1 y por lo tanto las personas de tipo 11 quizás no tengan claro si son seguidoras o líderes. Por lo tanto, este número 11 también es bastante mágico dentro de la agrupación de esos unos de esas dos maneras, de esas dos vertientes que verdaderamente terminan dando lugar a un sujeto un tanto atípico, pero a la par maravilloso, mágico, intuitivo, racional e irracional. El número 22 es importante dentro de la Cábala. Los 10 puntos del árbol de la vida están unidos por 22 senderos, esferas. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y también hay 22 cartas en el arcano mayor del tarot. Es el número del cumplimiento y de la perfección. A las personas con predominio del número 22 les gusta ser poseedores del control de la vida y de su entorno. El 22 se reduce a 4, 2 más 2,
pero las personas de tipo 22 suelen tener los aspectos más positivos de ese 4. Este número 22 hace las delicias del futurismo y esoterismo. ¿Qué os voy a contar del 0? De ese punto 0, de ese punto muerto, de ese principio. El 0 alberga todos los números. Si os fijáis bien dentro de él o desde él, partirían el infinito, el 1, el 2, y así hasta ese 11 y ese 22. Cuando alguien está en ese punto 0, está predispuesto, está en el lugar, en la salida, para que todo ocurra, para que todo llegue, para que todo se cumpla. Os emplazo ahora al siguiente interactivo, en el cual hablaremos de nuestros nombres y de ese número de natalicio. Dependiendo de nuestro nombre, de nuestro apodo, vamos a tener un resultado u otro. Y cómo no, veremos todo ello relacionado con nuestra personalidad, las esferas de nuestro árbol de la vida, la conversión de nuestro nombre en un solo número y nuestra personalidad. Hablaremos igualmente del tarot, de los arcanos mayores y menores y de ese futuro que nos inquieta, pero a la par nos sobrecoge. No olvidéis que dentro de esos números estaría la suerte de los dados. Os espero en el siguiente vídeo. Sabéis que tenéis que darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Muchas gracias.